Bien, es un gusto volver a encontrármelos acá en la reunión clínica. Quisimos abordar este tema como equipo porque en realidad esto es un avance que hemos tenido, digamos, en la unidad. Si bien somos una unidad chiquitita todavía, la idea es poder ir creciendo un poco más en cuanto a a los test que podemos eventualmente hacer más adelante. Este test de esfuerzo en realidad todavía no lo hemos realizado. Esta semana tenemos nuestro primer paciente. Hace poco se aprobó por el comité, así que queríamos compartirlo con ustedes porque en realidad para nosotros también es un avance, así que también para que sepan en qué pacientes está indicado la derivación y en quiénes se puede realizar, en quiénes no y cómo se hace el examen para que ustedes también lo puedan compartir con sus pacientes. Así que vamos a comentarle un poco respecto a lo que hemos estado haciendo. Este problema nace principalmente de la necesidad sobre todo en el contexto de los pacientes con cardiopatías congénitas, de definir el riesgo cardiovascular, principalmente en aquellos pacientes que no tienen tanta actividad física, donde es difícil determinar si es que existen o no problemas que no son evidenciables en el contexto del reposo. La gran mayoría de nuestros pacientes, sobre todo que son posoperados del corazón, son pacientes que tienen poca capacidad funcional y en general, dado sus antecedentes, los papás los restringen bastante del ejercicio, así que es súper difícil a veces evidenciar si es que efectivamente existen condiciones de riesgo que le limiten a realizar el ejercicio. Actualmente las guías de indicación y contraindicación del ejercicio, la verdad es que son súper específicas en relación a qué pacientes tienen limitado el ejercicio y son condiciones de verdad severas. En general uno no restringe el ejercicio, sobre todo en Estados Unidos, que están más disponibles todos los equipos de desfibriladores en casi todos los colegios, en casi todas las unidades, mall, donde está disponible la opción de ayudar al paciente en caso de que tenga riesgo cardiovascular inminente. Las indicaciones son súper específicas y nosotros muchas veces, por miedo u otras condiciones, restringimos la capacidad aeróbica del paciente. Y en esta condición existen algunas situaciones donde está dirigidamente indicado el realizar el test de esfuerzo, como son las que comento acá en la presentación. Nosotros a todos los pacientes postoperados tenemos que hacerle alguna vez en la vida un test de esfuerzo. Eso principalmente porque obviamente se toca el corazón y eso puede limitar alteraciones a nivel de la conducción de la electricidad en el corazón, pero así también porque cicatrices pueden quedar en el postoperatorio y eso delimita condiciones de riesgo para el paciente. También en obesidad, fibrosis quística, enfermedades metabólicas, antecedentes oncológicos, que eso es súper frecuente, ¿cierto? Nosotros le hacemos el seguimiento a todos nuestros pacientes oncológicos que también tienen el mismo antecedente, esto de que son más delimitados en el ejercicio por los riesgos que han tenido previamente. Asma, displasia broncopulmonar, hipertensión pulmonar, anemia de células falciformes, los gran quemados y los pacientes que son parte del programa de rehabilitación física. Em, Voy a pasar al siguiente, acá está. La ergometría o el test de esfuerzo es un examen que en realidad evalúa la respuesta del corazón al ejercicio y vamos a monitorizar tanto electrocardiograma como presión arterial, frecuencia cardíaca, así también como saturometría. Este examen está dirigido a pacientes entre 6 a 18 años en el contexto de la pediatría. Obviamente los adultos lo realizan también hasta a últimas edades, ¿cierto?, de la vida, hasta que se pueda realizar la prueba, digamos, físicamente. Pero en realidad en nuestro contexto actual, nosotros el ergómetro que tenemos no tiene las barandas como para poder realizar el test en los pacientes más pequeños. Estamos en proceso de solicitar esas contenciones, porque son como unas contenciones que se ponen al paciente para poder evitar que en el momento del ejercicio el paciente se caiga o tenga algún accidente. Entonces, lo estamos haciendo, o la idea es que se pueda realizar en pacientes de más de 10 años o de más de 35, 40 kilos, porque en el fondo son pacientes que tienen la capacidad de poder
sostenerse con más autosuficiencia. Y en cardiología lo que vamos a evaluar principalmente es alteraciones en relación al electrocardiograma, como signos de isquemia, extrasístoles ventriculares durante el ejercicio. Ahí vamos a ver las características de las extrasístoles ventriculares, si es que existe dolor torácico o síncope que sea inducido por el ejercicio. También evaluar los dispositivos como marcapasos y desfibriladores que muchas veces en el contexto del ejercicio pueden ser activados o pueden estar disfuncionales también, y entonces uno evalúa si es que existe, por ejemplo, disnea durante el ejercicio. Y también vamos a evaluar la estratificación de riesgo en el síndrome de Wolff-Parkinson-White, donde existe menos riesgo en aquellos pacientes donde al hacer ejercicio se pierde la preexcitación. Por el contrario, aquellos pacientes donde existen, por ejemplo, episodios de taquicardia ventricular o en este contexto del test de esfuerzo, esos pacientes tienen contraindicación estricta del ejercicio. Em, También aquellos pacientes que tienen coartación de aorta, donde se evalúa precisamente la respuesta de presión arterial durante el ejercicio. Esos pacientes no son los que se van a operar dirigidamente los que tienen coartación aórtica severa, sino que los que tienen algún grado leve. Em, bueno, dentro de los insumos que necesitamos, necesitamos, ¿cierto?, la cinta para correr, un monitor de electrocardiograma, también un esfingomanómetro, electrodo, el oxímetro de pulso, un gel conductor para los electrodos y el monitor de signos vitales con el carro de paro. Esto es más o menos la implementación, digamos, en el paciente, donde se le ponen con una mallita, se firman los electrodos porque el paciente suda, entonces eso de repente se corre. Y dentro de las indicaciones, obviamente, previas al examen, la idea es que vayan, ojalá bañados, pero sin crema ni ninguna loción puesta para que no se desplace. Dentro de las contraindicaciones, para que lo conozcan, en el fondo son contraindicaciones bien como importantes, pero la verdad es que en frecuencia para el tipo de pacientes que uno ve en pediatría es poco frecuente, y son aquellos pacientes que han tenido infarto o trombosis o disección de la aorta, enfermedad vascular pulmonar severa, insuficiencia cardíaca que esté descompensada, miocarditis, estenosis aórtica severa, angina inestable o síndrome de Marfan que tenga sospecha de disección aórtica, y los pacientes con miocardiopatía hipertrófica que hayan tenido historia de síncope, que son aquellos pacientes que tienen riesgo de hacer taquicardia ventricular y en el fondo tienen también riesgo de tener obstrucción severa del tracto salida del ventrículo izquierdo y que pueden tener muerte súbita en el contexto del test de esfuerzo. Y dentro de las contraindicaciones relativas, la estenosis coronaria, en este caso los pacientes del área de adultos, o sea, en realidad son pacientes que van en general a test de esfuerzo, hipertensión arterial severa con presiones sistólicas más de 200 o diastólicas más de 110, la miocardiopatía hipertrófica con obstrucción del tracto de salida, enfermedad valvular pulmonar, bloqueo AV de alto grado, discapacidad mental, alteraciones electrolíticas no corregidas y arritmias con síntomas o inestabilidad hemodinámica que en realidad aparecen como contraindicaciones súper obvias, digamos, porque los pacientes en general no están en buenas condiciones. Dentro de las indicaciones que están previas al examen, el ayuno de 4 horas, evitar la ingesta de comidas pesadas y también de cafeína o alcohol. La medicación ahí es relativa, en realidad en general lo que se suspenden son los beta bloqueos. El resto en general no hay ninguna contraindicación. La ropa cómoda, zapatillas deportivas, no realizar ejercicio intenso las 24 horas previas al examen y ojalá, o sea, en realidad siempre asistir acompañado del padre o del tutor que está acá. Los protocolos que se utilizan en pediatría son el protocolo de Bruce y el protocolo de Bruce modificado, y entre uno y otro la verdad es que no existe como una indicación específica. La idea es que siempre prevalezca el protocolo de Bruce, pero en aquellos pacientes que, por ejemplo, tienen algún grado de obesidad importante, por ejemplo, o que son muy, están acondicionados físicamente desde el punto de vista de actividad física. A veces hay pacientes que no realizan nada de actividad física, se mueven muy poco. A veces uno los puede ayudar un poco con el protocolo de Bruce modificado. Y la diferencia principalmente está
en la intensidad con la que se va evolucionando tanto en la velocidad como en la inclinación. En el caso del protocolo de Bruce modificado, uno va haciéndolo más progresivamente, por eso los tiempos son de 1 minuto y medio. En el protocolo de Bruce, uno cada 3 minutos hace el aumento tanto de la velocidad como de la inclinación. La idea en el fondo es tomar un electrocardiograma de reposo y signos vitales en reposo, ojalá tanto en supino como en decúbito. Y en el fondo con eso tener un electrocardiograma basal y signos vitales basales. Y posteriormente vamos a activar al paciente en un tiempo de calentamiento, que son 3 minutos. 1 minuto antes de pasar a la siguiente fase, nosotros hacemos la medición tanto del electrocardiograma como de los signos vitales y posteriormente la máquina de manera automática hace el aumento según la programación, si es Bruce o Bruce modificado, de la inclinación de la máquina. Y esto, bueno, finalmente en general se completan primero el tiempo que el paciente sea posible de lograr. La mayoría de las veces, como son pacientes desacondicionados, si es que no existe ninguna alteración electrocardiográfica, en general la fatiga de pierna es la causa más frecuente porque igual es intenso la actividad que se hace en la máquina. No es tan habitual que los niños terminen los 12 minutos de la práctica. Pero en el fondo se puede suspender antes, pero la idea es que se terminen de 10 a 12 minutos y después de eso se hace una evaluación también en reposo, porque existen algunas patologías como por ejemplo el síndrome de QT largo, donde uno ve en el periodo de recuperación, que son de 1 minuto a 8 minutos posteriores al ejercicio, ve alteraciones también electrocardiográficas que nos pueden delimitar el riesgo del paciente. Y paralelamente vamos a ir utilizando la escala de Borg, que es una escala donde el niño va refiriendo si es que el esfuerzo lo considera ligero, muy ligero, regular, pesado o muy pesado, y en función de eso también uno le va estimando un grado de dificultad y también si es que necesita parar dentro de la prueba. Y los criterios de suspensión son los síntomas de bajo gasto, que en este caso sería dolor precordial, dificultad respiratoria o fatiga asociada a dolor con signos de isquemia en el electrocardiograma, arritmias tanto ventriculares como extrasístoles y supraventriculares. También hay condiciones de riesgo como las tripletas ventriculares o bloqueo de AV de alto grado, donde a veces no se conduce el ritmo. em, y que hayan alteraciones como sugerentes de isquemia, como elevación del segmento de, T o del ST, y presiones que estén demasiado elevadas como crisis hipertensiva. También la desaturación en nuestros pacientes que son pacientes cianóticos con fisiología univentricular, también si es que en el fondo existe saturación significativa, uno también lo suspende. ¿En qué situaciones nos podemos encontrar en el contexto del test de esfuerzo que son de emergencia? Una taquicardia paroxística supraventricular, ritmos de paro como taquicardia ventricular em, y fibrilación ventricular y isquemia, donde uno tiene en el fondo que tener las acciones pertinentes. Por eso es importante en el fondo que podamos tener a mano el carro de paro. Eso nos costó un poco implementarlo en el servicio en el que estamos porque es un servicio que está objetivado para adultos, entonces la verdad es que ahí nos demoramos un poco más en conseguir todos los implementos necesarios para poder implementarlo en pediatría. Pero ahora ya estamos listos en condiciones de empezar. ¿Y qué cosas son importantes para la interpretación de los datos del test de esfuerzo? Primero, la duración del examen, porque obviamente un examen al menos tiene que tener entre 6 a 8 minutos de duración, como para poder hacer una interpretación habitualmente, si es que se cumple menos. En general, si es que no hay signos de isquemia, lo que uno como informa en el fondo es que el paciente finalmente se fatiga porque tiene desacondicionamiento, desacondicionamiento físico, no existe alguna alteración cardiológica que limitara el examen, pero también es insuficiente, digamos. El motivo de finalización también en el fondo es distinto que uno lo finalice por fatiga a que exista isquemia precoz, por ejemplo. También uno debe dar informe del electrocardiograma basal y de la respuesta posterior en el periodo de reposo.
La respuesta a la frecuencia cardíaca, uno estima un cronotropismo que es el valor normal estimado que debiera ser en frecuencias máximas entre un 80 y un 85%, que eso se calcula según la frecuencia predictiva para la edad, que esta es la fórmula, 220 menos la edad, y ahí uno le estima el valor entre el 80 y 85%. Y la respuesta a la presión arterial, que lo normal es que suba entre 10 a 20 puntos de la presión sistólica, eso como comportamiento habitual de cualquier paciente o cualquier persona que hace ejercicio. Obviamente también se hace un informe del comportamiento del ritmo durante el ejercicio, como lo que habíamos conversado hace un rato, que en el fondo son alteraciones electrocardiográficas claras que puedan ser sugerentes de riesgo. Los signos de isquemia y la medición del QT en aquellos pacientes que tienen riesgo o tienen sospecha de un QT largo. A veces en los síndromes de QT largo es bien variable porque a veces uno puede encontrar electrocardiogramas que son normales y otros que son como, obviamente, el QT así muy largo, pero a veces el test de esfuerzo nos ayuda a hacer el diagnóstico en aquellos pacientes donde en algún control encontramos un QT largo y después el siguiente no. Entonces, ahí se evalúa el periodo de recuperación al minuto, a los 3 minutos y a los 8 minutos, donde el primer minuto es específicamente importante porque es el que uno, en el periodo de recuperación, el que uno ve el QT más prolongado. Y según esto, en el fondo, uno va a establecer las conclusiones en relación a la frecuencia cardíaca, si es que está disminuida o si es que está elevada. Esto elevado en el caso de los pacientes que son sedentarios, nosotros encontramos a veces 110, 120% de la frecuencia cardíaca estimada y esos pacientes también uno los clasifica como desacondicionados. La respuesta a la presión arterial al ejercicio, si es que existe contexto de hipotensión en el ejercicio, que no es lo esperado, acá en el fondo uno puede sospechar, por ejemplo, ortostatismo o alteraciones vasovagales que puedan estar comprometiendo, ¿cierto?, la función dentro del ejercicio. El comportamiento de las ectopias ventriculares, ahí uno las clasifica según el riesgo y obviamente con eso también da la contraindicación del ejercicio, que como les dije previamente son indicaciones muy delimitadas de la contraindicación del ejercicio. El ejercicio por lejos es la mejor terapia que uno puede indicar en los pacientes de cualquier tipo, digamos, en cualquier paciente que tenga cualquier enfermedad que no tenga contraindicación específica, el ejercicio se ha visto que en el tiempo tiene mejores resultados que cualquier medicamento, sobre todo los pacientes con cardiopatías congénitas. El comportamiento del QT, como les comenté, y a veces uno puede en el fondo solamente con o sea, en el contexto de no haber terminado solamente con el comportamiento del paciente durante el test de esfuerzo, uno puede clasificarlo como test submáximo o subóptimo, donde encontramos frecuencias cardíacas que no alcancen las frecuencias cardíacas máximas, o si es que no alcanzamos, por ejemplo, las cargas de trabajo esperadas, si es que hay hipotensión durante el ejercicio, o si es que hay alteraciones del ST o más de tres extrasístoles ventriculares consecutivas, que eso es una taquicardia sostenida. Y acaba de hablar mi compañera de trabajo, María José, que en el fondo ella también ha sido parte de este protocolo, es súper importante porque para nosotros, como les digo, esto es, partió Joana haciendo muchos cambios en relación a la unidad y de verdad ha sido un tremendo trabajo para Joana también. Eh, y, mm, y bueno, también María José se Ujú. unió con nosotros al equipo hace un tiempo y ella también fue parte de este proyecto. Le paso la voz. ¿Cómo te puedes hablar? Me deja, no, Ahí sí, te escucho. ahí sí. Y ver, no me deja mostrar, dice que está deshabilitado por el anfitrión. Mm, Tiene que... ¿Será que Sí, me desconecto yo? sí, eso. Ah, ya. Ahí sí, A ver. compartir.
Sí, o sea, le pongo, deja el tuyo. Ya, ya lo comparto. Ahí me dice para que lo pase, pero un segundo, un segundo. No me deja entrar. Yo lo proyecto. Ya me vas diciendo. Ya. Pero no importa si no puedo ver, si Sí, no puedo aparecer porque dice que está deshabilitada. no, pero ahí está, ya se El proyectó. anfitrión lo deshabilitó. Ya. Em, eh, Buenos días, soy María José Fernández, enfermera aquí, del Poli de Cardiología Infantil, ya desde el año pasado, casi un año ya con este desafío que comenzamos. Ha sido bastante intenso, bueno, ha sido de altas emociones, viendo que también llegó la doctora, ha crecido bastante el Poli dentro de lo que podemos, porque nuestro Poli es bien pequeñito, tenemos solo un box. Así que hemos intentado ir creciendo para ayudar a los niños, sobre todo para la población, que es lo que más necesita. Bueno, hablando del tema de lo que es el test de esfuerzo, cuán importante el rol de la enfermera dentro de este procedimiento es muy importante porque acompaña todo el tiempo a la doctora o doctor que está haciendo el procedimiento en caso de cualquier emergencia o lo que necesite. Acá vamos a hablar un poco sobre el rol de la enfermera clínica dentro del procedimiento. Como hablaban hace poco la doctora sobre el cumplimiento, que es súper importante cuando uno, previo a que venga el paciente, uno los llama para prepararlo. Y ahí es cuando uno le dice a la familiar que el niño tiene que tener un ayuno de 4 horas, eh, que venga con ropa cómoda, que tiene que venir acompañado y saber qué medicamentos toma, que es súper importante en caso que haya que suspender algún medicamento días previos. También en el momento que llega el paciente, uno tiene que tener la ficha clínica, saber lo que tiene el paciente, sus antecedentes, todo eso, el consentimiento informado que más adelante se va a ver en los anexos, que es súper importante, ya que ahí sale y uno le explica todo al tutor o padre sobre cómo, y el paciente sobre todo, en qué consiste este procedimiento, y el cual tiene que ser firmado por la doctora y por el paciente, que en este caso sería el tutor o los padres. También, antes de que comenzara el procedimiento, saber que todo el funcionamiento del equipo esté completo, que esté el electro funcionando, el tensiómetro, el oxímetro de pulso, todo lo necesario para comenzar a hacer el procedimiento. También los insumos necesarios, que son los electrodos, el gel, los brazaletes, los desinfectantes, todo lo necesario para el procedimiento. También, como hablaba la doctora, el carro de paro, que es súper importante. Todo lo de emergencia, porque como le contaba a ella, que ha sido igual difícil armarlo, porque nosotros compartimos el mismo carro con adultos. Entonces era todo un desafío hacerlo y los logramos, nos conseguimos todos los insumos y todo. Y hoy día tenemos un carro completo para poder asistir a algún paciente en caso de alguna emergencia. Además hicimos el PALS, que me tocó hacerlo a mí, yo nunca lo había tenido en mi currículum, así que fue una experiencia bastante buena y eso nos ayuda también en caso de cualquier emergencia a poder enfrentarla. Que informar al niño y a la familia sobre el procedimiento, como les contaba, con el lenguaje claro. Dale. Ahí, Eh, Cuando entramos ya al procedimiento, al paciente hay que explicarle que tiene que sacarse la ropa de la cintura hacia arriba, colocar los electrodos de una forma correcta, el manguito de presión y el oxímetro de pulso para medir la presión arterial y la frecuencia cardíaca durante todo el procedimiento. Hace lo mismo que le contaba sobre el calzado y la ropa cómoda, ya que van a correr, tienen que estar cómodos para poder hacer el procedimiento. Vigilar siempre, la enfermera está en constante vigilancia entre la doctora y el paciente, ver cómo está el paciente, cómo se encuentra, el color, la sudoración, los signos de fatiga, la disnea, mareos, etcétera. Controlar y registrar la presión arterial y la saturación en cada etapa. En caso, como la doctora hablaba hace poco sobre el de Bruce y de Bruce modificado, el de Bruce son 3 minutos, entonces uno toma la presión arterial al minuto 2, ahí uno toma la presión y continúa haciendo el procedimiento. Y en el Bruce modificado es al minuto, entonces hay que estar siempre constantemente muy cercano a estar vigilando los horarios, más que nada los tiempos.
Y en caso de cualquier cosa, comunicar directamente al cardiólogo porque ella va a estar preocupada viendo al paciente, pero también preocupada de la pantalla, lo que está monitorizando en el momento. Eso. Eh, Asegurar que esté correctamente posicionada, lo mismo que hablaba la doctora, que bueno, no tenemos las barandas, pero por lo menos tenemos el equipo de adultos que lo podemos usar hoy en día para comenzar a sacar la lista de espera, que ya que con todo el tiempo que ha pasado no se ha ido juntando bastantes pacientes y la idea es ir mejorando eso, sobre todo. Ya asistir al paciente entonces en caso de que pierda el equilibrio y detener el ejercicio en caso que sea necesario y ahí uno le avisa a la doctora. Estar atento en caso de algún síntoma de ansiedad o temor, especialmente por los niños más pequeños, vigilar la frecuencia cardíaca, presión arterial y estado general, registrar todos los signos vitales de la fase de recuperación. Hay un documento que más adelante se los voy a mostrar donde los anexos, donde sale todo lo que vamos a ir registrando durante todo el procedimiento y al final la doctora lo va a estar llenando para poder finalizar el procedimiento. Y al final registrar los signos vitales y el retiro de los electrodos cuidadosa y con la limpieza de la zona. Bueno, desinfectar el equipo usado, preparar para el próximo paciente, entregar los registros de signos vitales, que es el documento que vamos a ver más adelante, donde la doctora le entregamos todo lo que logramos eh, ver todo el procedimiento y ella termina de informarlo. Y al final, en la educación, que es muy importante, y orientación previo y post prueba, ya que quedan muchas dudas de cómo el paciente va a seguir, qué tiene que hacer, qué no, y todo eso, etcétera. Y informar también sobre los cuidados post procedimiento y las dudas que tengan los pacientes o los padres. Bueno, el carro de nosotros como les contaba, es compartido con adultos, entonces tiene bastantes medicamentos, tiene muchos medicamentos, y como los que salen acá, que son los más necesarios, y aparte de parte del carro tenemos el monitor, el desfibrilador, tenemos un ambú pediátrico, neonatal, tenemos nuestro laringo, que es con hojas rectas, curvas, según las edades, así que está bastante completo todo lo necesario para poder enfrentar alguna emergencia clínica necesaria con los pacientes. Voy al siguiente. Los anexos, ahí como les contaba recién ese documento que le hablaba yo, acá podemos ver es un del test de esfuerzo, un documento donde se empiezan a llenar los nombres, todos los datos del paciente y luego de eso los parámetros de frecuencia cardíaca y presión arterial durante todo el procedimiento, del inicio al medio y la recuperación. Y al final, todos los hallazgos y todo lo que la doctora tiene que describir para dejar el informe listo y entregarse en el momento ya al terminar el procedimiento. Y el consentimiento informado, que es uno de los documentos muy importantes y muy legal hoy en día, que es necesario para poder trabajar, el consentimiento informado, vamos a usar el mismo que usa adulto, ya que está completo, porque trae también para el caso de que sea un menor de edad, pueda firmar el tutor o los padres. Y salen todos los riesgos y todas las cosas necesarias. Bueno, acá mostramos algunas imágenes del box de procedimiento, donde se encuentra el ergómetro, el tensiómetro y todo lo necesario para hacer el procedimiento, y también el espejo, que es también súper necesario para que el paciente cuando vaya mirando, siempre esté mirando hacia adelante y no mire la baranda ni mire hacia abajo, que se puede caer. Y también tenemos la camilla en caso de que el paciente se complique, y tenemos todo para poder actuar de forma inmediata. Bueno, eso es más o Bueno, menos. quisiera agradecer esto, a la Sí, cardióloga. dale nomás, Sí. dale, Cote. Bueno, agradecer la oportunidad por primera vez que existe la parte de enfermería en el área de cardiología infantil después de muchos años, ya que ya son casi 30 años que cardiología infantil está en el hospital y nunca había tenido mayor envergadura dentro de lo que es como las especialidades. Y el hecho de tener una enfermera que inicie este largo proceso que va a ser es súper bueno porque vamos a trabajar todo lo que es estadística y hemos hecho grandes avances en eso, entonces ya es necesario. Y así que estoy muy agradecida a pesar de no tener muchas
como se dice, no tener un lugar físico más grande y tampoco tener tantos recursos para poder actuar. Así todo, seguimos trabajando en pos de los pacientes, que es nuestras necesidades. Así que estoy muy agradecida de todo el equipo de cardiología infantil y de todos. Así que gracias por la oportunidad también de poder expresar y poder estar aquí en este momento. Gracias. Muchas gracias, Eso Rocío. Muchas gracias, María José. Rocío, cuéntame. No, 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 nada. Bueno, ahora la idea es que como nos puedan empezar a enviar a sus pacientes para poder clasificarlos según la necesidad que tengamos también. Hay varios, como decía, pacientes en lista de espera todavía, pero la idea es que podamos irlos clasificando en relación a porque semanalmente tenemos la oportunidad para hacer 2 test de esfuerzo. Vamos a partir esta semana con uno, pero para ver cómo nos va, porque vamos a recién implementarlo, digamos, pero después la idea es ir haciendo semanalmente de 2 test de esfuerzo. Son largos, porque en general hay que contemplar más o menos 1 hora de trabajo con el paciente. Así que la idea es poder hacer por lo menos 2 semanales, para que ahí nos vayan comentando si es que tienen pacientes para poder derivar. Rocío, María José, don Nelson Vargas, doctor, por favor, levanto la mano. Sí, muchas gracias. Bueno, 3 ideas cortitas. La primera es agradecer. Segundo, felicitar, porque fue muy bueno. Y tercero, es una alegría, porque esto es crecimiento. Es crecimiento o volver a crecer de algo que fue muy bueno en nuestro hospital y que después se fue apagando. Así que excelente. Muchas gracias. Esas Mm, eran las 3 ideas. Gracias. De UCB, de medio quirúrgico, la doctora Wong está ahí. Sí. Bueno, en nombre de la Jefatura de Pediatría, primero felicitar a Joana, a la doctora Pacheco, y a la doctora Rocío Fuentes, que está ingresando a nosotros, las dos posbecadas nuestras, y tuve el gusto de ahora saludarte, Rocío, ¿cierto? Y a Joana siempre. Así que las felicito porque efectivamente esto representa efectivamente un sueño anhelado de la especialidad que en un momento, como dice el doctor Vargas, hace 30 años, hubo una cardiología acá y que estaba mancomunada con la cardiología de Félix Bulnes. Como todas las cosas tienen su ciclo, y hoy día ustedes ya postformadas, especialistas, han retornado a su casa y están formando algo que hoy día está tratando de ir a la vanguardia y a la expectativa de lo que corresponde en una especialidad, una subespecialidad pediátrica, para todo el resto de la población que nos corresponde atender. Así que de nuestra parte, muchas gracias por dedicarse a esto y que obviamente los equipos se forman, no Ay, me son... acordé que tengo un grupo de WhatsApp. Hola. alguien, claro, pero que en realidad los equipos se forman con los vínculos y con las personas que tienen un compromiso con las unidades. Así que de nuestra parte, muchas felicidades, muchas gracias por colaborar en esto. Y esto es un tremendo logro, porque efectivamente, como dice María José, una enfermera a cargo de este poli y que les va a ayudar un montón y que hayan logrado estructurar un test que igual para implementar, nosotros que estamos aquí muchos años, sabemos las grandes dificultades para conseguirnos una silla. Así que lo valoramos mucho. Así que muchas felicidades. Gracias, doctora. Doctora Faunde, por favor. No me dejan poner el video, no sé por qué, me tienen beta, pero estoy acá en Castro. Me lo pongo y dice que no me dejan, pero no importa, se escucha. No, quería felicitar, ver cómo crece cardio, de estar, ¿cierto?, en algún momento con nada, ver cómo está creciendo y además ahora con posibilidad de hacer otro tipo de examen. Voy a hacer una pregunta que puede ser un poco más ignorante, a lo mejor, no sé, pero ¿tiene alguna cabida, tiene alguna utilidad hacer? Porque no estaba ahí dentro de las como indicaciones. Hay muchos pacientes que uno ve con algún tipo de desnutrición o gran desnutrición en el contexto a veces de enfermedad inflamatoria o los niños los mismos anoréxicos, qué sé yo. Y que en algún momento, ¿cierto?, hay que autorizarlo no a tener actividad física, sobre todo escolar o deportiva incluso.
¿Tiene alguna cabida esto o nada que ver? Sí Perdón la tiene, pregunta. del grupo dentro de rehabilitación caen esos pacientes también. Ya, Así que sí, sí. ya. Muchas gracias. Siempre y ¿Sí? cuando eso en el contexto, sobre todo los pacientes que tienen desnutrición, que ahí cae como dentro de las contraindicaciones del ejercicio, de las pocas, es que tengan una masa ventricular que sea suficiente, porque a veces, bueno, dentro del contexto de la desnutrición, tanto aguda como crónica, uno debe mandar, solicitar una evaluación por cardiología, porque así como el tejido muscular del resto del cuerpo se disminuye, también la masa cardíaca también se ve comprometida a veces y en ese contexto cuando hay masa cardíaca que está disminuida, está contraindicado el ejercicio y por supuesto también el test de esfuerzo. Así que con un ecocardiograma normal, en parte de la rehabilitación sí está indicado. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias. Doctor Ladino, por favor. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Yo más bien solo quiero felicitarla y darle la bienvenida realmente porque ustedes como fueron posbecadas nuestras, es un agrado tenerlas acá y que además nosotros sabemos que son buenas becadas, posbecadas, que tienen Mm. muy buena voluntad con nosotros, así que estamos contentas de recibirlas y también agradecer a los equipos antiguos, a la doctora Díaz y a la doctora Mazú, que hicieron mucho teniendo muy poco, así que también hay que considerar a las que comenzaron con todo. No hay que olvidarse de los que iniciaron todo. Eso. Gracias, Rocío. Gracias, Ruth. Doctor Perellán. Hola Rocío, Hola, Ben. bueno, felicitaciones y ya hemos conversado ya, sí, ya tienes la bienvenida. Y creo Mm. que tenemos que seguir trabajando para que la unidad de cardiología infantil se consolide como un grupo potente, y ojalá que pueda crecer más todavía, que es la idea, ¿ya? Y tenga la infraestructura y todo lo necesario para trabajar bien. Así que, pero tenemos que trabajar en eso. Estamos trabajando. Vamos Es- a conseguir más. Oye, una consulta, digo, cuando uno ya empieza con algo, después se le eleva las expectativas, ¿va? Sí. Entonces, ¿qué tan lejos estamos, por ejemplo, de hacer test cardiopulmonar y medir consumo de oxígeno? Bueno, esa es una pregunta súper interesante porque el test cardiopulmonar en general, o sea, se puede hacer en cinta, pero la gran mayoría de las veces donde yo me formé por lo menos, por eso ahí está en la presentación el Roberto del Río, es con bicicleta. Y en el fondo se necesitan insumos que no son muy baratos. En el fondo es la mascarilla de consumo, entonces, y lo otro es que la formación en el test en el test de consumo es un poco más, es un poco, o sea, yo necesito más formación para eso. ¿Por qué? Porque en el fondo esto evalúa no solamente el riesgo cardiovascular, sino que es un poco más profundo que eso, que tiene que ver con, por ejemplo, el metabolismo aerobio, anaerobio, en qué etapas, por ejemplo, uno tiene más acondicionamiento físico. La verdad es que requiere del profesional una preparación un poco mayor. No da tiempo para estar haciendo tanta. Ah, sí, bueno, María José ahí habló otro poco también, es que también el test de consumo requiere un poco más de tiempo que el test de esfuerzo por la lógica, digamos, del test de consumo, pero yo creo que si es que uno se formara, digamos, yo me formara y Joana se formara, o la doctora Burken, que también participara de esto, también, o sea, se podría realizar, pero la verdad es que requiere una formación un poco más eh, profunda, digamos. Lo podríamos Porque esto plantear como un objetivo a más largo plazo, quizás. sí, se puede plantear y en cuanto a recursos, lo más difícil, digamos, de obtener son las mascarillas que esas tienen un costo un poco más elevado y que además son individuales, o sea, no se pueden reutilizar. Entonces, tienen un costo que es más elevado. ¿Y Y aquí en también, adultos tampoco hacen test cardiopulmonar? no. ¿No? Es Ya. solo test de esfuerzo. No tienen implementado ahí test cardiopulmonar, por lo menos no en el equipo no en el poli de cardiología. Ok. Eh, Así que me imagino que no debe haber otro porque ese es el único espacio donde tienen como para trabajar ambulatorio, así que no está implementado ahí. Es una bicicleta que tiene, y además una bicicleta especial, o sea, en el fondo habría que hacer la compra como de la bicicleta y de las conexiones que son específicas, pero yo creo que no está lejos si en el fondo uno
invierte en el personal, digamos, para capacitarlo, porque eso necesita una capacitación específica. Yo lo he hecho con mis profesoras, pero la verdad es que es una formación, toda la medicina deportiva, la rehabilitación deportiva y medicina deportiva es parte de la formación de arritmias. Se puede hacer concomitante o parte, como parte de, pero en el fondo es una especialidad que se hace adicional. Así como es ecocardiograma, como es hemodinamia, digamos, también rehabilitación cardiopulmonar es una subespecialidad de la cardiología. Eso. ¿Más preguntas? Don Nelson, por favor, doctor. Este desarrollo está disponible para los hospitales del área. Sí, doctor, si la idea en el fondo es que se hagan las solicitudes del test de esfuerzo, obviamente igual ahí vamos a aplicar seguramente un filtro en realidad de cuáles tienen prioridad o cuáles tienen indicación, tal cual son como todas las interconsultas que llegan a las subespecialidades. Pero sí está disponible, no sé si desde el punto de vista como del sistema uno puede aplicar así como solicitar test de esfuerzo, sino que yo creo que va a tener que hacer a través de interconsulta para test de esfuerzo, como se hace habitualmente como para la evaluación por cardiología. Gracias. ¿Alguna otra consulta para Rocío y para María José? Creo que no, María José. Te pasaste por tu presentación. Muchas gracias. También muchas gracias, María José. Y esperamos que esto siga creciendo, como dicen todos. Vamos, vamos que se puede. Así es. Vamos por el piso completo de cardiología. Estoy aspirando a Bueno, mucho. soñar se puede. Sí, es gratis. El lunes nos reunimos para conversar de eso. Sí, sí. Ya, Sí, le verdad. damos todo. Muchas Muchas gracias por gracias. asistir. Gracias. Nos Chao. Muchas vemos gracias a el todos. próximo miércoles. Que estén bien. Chao.